Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das. Gracias por la paz y el gozo. Gracias por la alegría. Gracias por el aire que respiramos, por la vida, por la salud, por el cuidado que tienes con nuestras vidas. Guíanos en la adoración en esta mañana. Permite que podamos ofrecer un sacrificio vivo y santo para tu gloria. Que cada cosa que hagamos en esta mañana sea como una ofrenda de olor fragante delante de tu trono santo. Toma nuestra mente y nuestro corazón y guíanos hacia la adoración reverente y santa. Que nuestros cuerpos en esta mañana sean ofrecidos como sacrificios vivos y santos delante de ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Dirígeme tú en la interpretación de tu palabra y permite que juntos seamos edificados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito para que abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 4, del 12 en adelante. 1 de Pedro, capítulo 4, del 12 en adelante. Lo hacemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así es como Pedro expresa estas maravillosas palabras concerniente a estos textos que hemos estado observando sobre el sufrimiento. Cuando pensamos en el sufrimiento, pensamos en el dolor, en la angustia, en la agonía, en el martirio, en la penuria, la enfermedad. Y ninguna persona de manera natural anhela el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere estar en una situación de enfermedad o de miseria. El ser humano quiere el placer, el deleite, el disfrute, la complacencia y en última instancia la felicidad. De manera que el sufrimiento viene siendo la antítesis de esa felicidad tan anhelada por todas o por toda la raza humana. Y para tratar de, digamos, mitigar el sufrimiento,
Simplemente las personas, algunos, ignoran el sufrimiento. Pero el sufrimiento no se puede ignorar. Basta que pasemos por un hospital y veamos cientos de personas allí quejándose y llorando por su dolor, pidiendo auxilio. Pero surge la pregunta, ¿por qué el sufrimiento? Y creo que hay dos maneras de preguntarle a Dios por qué el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento para mi vida? Y muchas personas, entonces, cuando sufren, le preguntan a Dios, ¿por qué yo tengo que sufrir? En otras palabras, ellos están diciendo, esto no es justo lo que me está pasando, tú eres injusto y yo no merezco esto. Pero la segunda forma de preguntarle a Dios es, ¿por qué permites este sufrimiento a mi vida? ¿Y cuál es el propósito o qué me quieres enseñar tú a través de este sufrimiento? Es tratar de entender a Dios y pensar en qué Dios está haciendo en mi vida a través de este sufrimiento. Y esa es la manera como los cristianos deben hacerse esta pregunta. La pregunta es legítima, pero hay dos formas de hacerla. En esta mañana te vengo a decir que así como el sufrimiento de Cristo tenía un propósito, el sufrimiento del cristiano también tiene un propósito. Por tanto, no te sorprendas cuando estés sufriendo. Piensa en que Dios está obrando para bien en tu vida. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien, incluyendo el sufrimiento, incluyendo el dolor. Muchas veces cuando pensamos en este texto, pensamos en todas las bendiciones. Pero este texto nos está hablando de todas las cosas, incluso las pruebas, el sufrimiento, el dolor, las pérdidas de seres queridos. Todo esto involucra que todas las cosas le ayudan a uno. La pregunta entonces que nos hacemos en esta mañana y la pregunta del tema es, ¿por qué los cristianos se sorprenden cuando sufren? Y quiero darles tres respuestas a esta pregunta. Número uno, porque no entienden que el cristiano ha sido forjado a prueba de fuego. En otras palabras, el cristiano ha sido llamado al sufrimiento. Hay un llamado directo al sufrimiento. Y miren lo que dice allí el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro ha venido hablando ampliamente del sufrimiento y creo que el sufrimiento es un tema transversal en toda la carta de Pedro, ya que el tema central es la esperanza en la salvación, aún en medio del sufrimiento. El punto al que Pedro apunta es a esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Y esa esperanza es
la esperanza en la salvación que se ha manifestado a través de Cristo, pero que será consumada con la segunda venida de Cristo. Estos hermanos estaban atravesando el sufrimiento, pruebas, persecuciones, aflicciones, despojo, violencia, familiares incluso habían muerto y estaban sufriendo en gran manera. Y Pedro les escribe esta carta para consolarlos. El punto al que Pedro quiere llevar a los hermanos es a mantener su mente enfocada en esa esperanza, en la salvación que será manifestada. Y en medio de esta situación o en medio de esta espera a esa esperanza o a esta salvación que será manifestada, los cristianos han de pasar por diversas pruebas, diversas aflicciones. Así que ya Pedro también le ha hablado en muchos de los textos que hemos visto que es necesario que los cristianos sufran. De hecho, el mismo Jesús habló acerca de ese llamado al sufrimiento en Mateo capítulo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entender el Evangelio es entender que Cristo padeció, que Cristo fue llevado al madero de la cruz, pero también es entender de que nosotros tendremos que padecer por la causa de Cristo. Él nos ha llamado para que seamos sus discípulos, pero al mismo tiempo es un llamado a cargar la cruz. Es un llamado a sufrir el vituperio del mundo por seguir a Cristo. Es ese llamado a identificarnos con ese llamado de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el texto que observamos la semana pasada, miramos cómo nosotros debemos vestirnos del mismo valor, tener esa misma mente, ese mismo pensamiento de que así como Cristo desde la eternidad fue llamado para una misión y fue venir a esta tierra, hacerse hombre, ir al madero de la cruz para salvarnos a nosotros, y esto implicaba, el madero implicaba entonces el dolor y el sufrimiento. Así que para nosotros como cristianos, el sufrimiento no debe ser algo de sorpresa. Y esas son las palabras de Pedro para estos hermanos. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir o que os ha sobrevenido. No se sorprendan, no es algo extraño, no es algo diferente a lo que Cristo les ha enseñado, a lo que les he venido hablando de la epístola, del sufrimiento, del dolor. No se sorprendan, no se alarmen, porque esto es precisamente lo que nos toca que padecer como cristianos. Hemos sido llamados a atravesar el sufrimiento. No se trata de una prueba, no se trata de un dolor, de un dolor
pasajero. Se trata más bien de una ráfaga de prueba, una tras otra. De manera que podemos decir que el cristiano es forjado en el sufrimiento. La palabra forjar es una palabra de metalurgia y significa formado. En metalurgia, el metal se somete al fuego. En este caso, el hierro se somete al fuego para dar su... bueno, se me olvida la palabra. Exacto. De tal manera que al estar en esa condición, entonces con el martillo pueda ser formado el instrumento que se quiere formar. Con un martillo o bien sea con una prensa poderosa. Es decir, se usa algo que golpee fuertemente para dar forma. Esa es la palabra, forjado. De la misma manera, nosotros como cristianos somos formados conforme al carácter de Cristo a través del sufrimiento, a través de las pruebas, de las dificultades, del dolor. Es donde el carácter de Cristo es formado en nuestras vidas. En esos días fui a una talabartería donde trabajan el cuero y pude ver cómo curten el cuero para hacer sillas de cabalgadura. También tienen una máquina que estampa la marca en el cuero. Bueno, de la misma manera el cristiano es curtido en el sufrimiento y la estampilla o marca o sello es forjada a través del fuego. A través de la prueba, del dolor, del sufrimiento, es donde es forjada esa marca que nos identifica como cristianos. Número 2, porque no hemos entendido el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. A menudo, hermanos, los cristianos se sorprenden cuando llega el sufrimiento o cuando el sufrimiento golpea las puertas de su casa. Y lo que es peor, muchos piensan que al venir a Cristo ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber más aflicción. Y creo que ayuda mucho lo que los evangelistas están diciendo. Bueno, ven a Cristo que se te van a acabar los problemas. Ven a Cristo que Dios te va a sanar de esa enfermedad y todos tus problemas, todas tus dificultades van a ser solucionadas, van a ser resueltas. Ven a Cristo. Y por esa razón, cuando llega el sufrimiento, se sienten sorprendidos. Y muchas veces dejan la iglesia, abandonan la iglesia, se van, porque eso no fue lo que se les prometió. Filipenses capítulo 1, versículo 29, leemos lo que nos dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino
sino también que padezcáis por él. A vosotros os es concedido el privilegio ¿de qué? De creer, pero también el privilegio de padecer por él. Hemos sido llamados al sufrimiento. Y es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Cuando creemos en Cristo, automáticamente nos estamos identificando con el sufrimiento o con los padecimientos de Cristo. Pero también Pedro en el capítulo 4, versículo 1, dijo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armaos del mismo pensamiento. Nosotros como cristianos debemos pensar de que al venir a Cristo vamos a tener que soportar el vituperio del mundo, pero también van a venir aflicciones como enfermedades, pérdidas en los negocios, ultrajo, robos, atracos, homicidios, todas estas cosas pueden tocar las puertas de nuestra casa. Son diferentes pruebas que van a sobrevenir. No todas nos van a sobrevenir, o no a todas las personas le va a sobrevenir la misma prueba, la misma dificultad. Vemos a Job. Job sufrió bastante y la prueba de él fue aquella llaga y los hijos también murieron, su ganado y todos sus bienes se fue y quedó en miseria y enfermo. Esto es doloroso porque perderlo todo, pero tener salud es un poco, o sea, la persona puede decir, bueno, perdí los bienes, pero tengo fuerza para seguir trabajando. Pero perderlo todo y aparte de eso, estar enfermo es una situación difícil, es una prueba dura. Y Job sufrió esta prueba de la pérdida de sus bienes y también de la pérdida de sus hijos y el dolor por la enfermedad. Pero nosotros debemos vestirnos de ese mismo pensamiento de Cristo. Cristo sabía que iba a ir a la cruz. Y por eso cuando oró al Padre allá en Getsemaní, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que sea como tú, pero no como yo. Esa es la manera como nosotros debemos enfrentar el dolor, el sufrimiento, sabiendo que Dios está con nosotros y que a través de ese sufrimiento vamos a glorificar a Dios. El privilegio de sufrir por la causa de Cristo nos lleva a dar gloria a Dios. De hecho, cuando Lázaro está enfermo y le llevan la noticia a Jesús, él simplemente dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que sea glorificado Dios, es para glorificar a Dios. El sufrimiento trae gloria a Dios. Y podemos pensar que allá donde está el hermano, en la clínica, en el hospital, allá glorifica a Dios y los médicos, las enfermeras pueden ver cómo este hermano enfrenta el dolor.
incluso cuando perdemos un ser querido. ¿Cómo el cristiano enfrenta la pérdida de ese ser querido? Y los demás pueden pensar y mirar y pueden glorificar a Dios a causa de la manera como el cristiano está enfrentando el dolor y el sufrimiento. Pero también nosotros como cristianos, en medio del dolor y del sufrimiento, podemos glorificar a Dios y decir gracias, Señor. Creo que lo que sufrió este abogado estadounidense en el siglo XVIII ilustra perfectamente cómo nosotros podemos glorificar a Dios. El autor del himno Estoy bien era un abogado, tenía posesiones, tenía inversiones. De un momento a otro, en un incendio, él perdió muchas cosas, también perdió inversiones por malos negocios o, bueno, por creer que la bolsa a veces se cae, se desploman las inversiones. Él sufrió estas cosas. Pero para el colmo de males, él envió a su familia a Inglaterra para descansar un poco de esta penuria. Y entonces, cuando su familia iba para Inglaterra, el barco naufragó, otro barco lo impactó y se hundió la embarcación. Iba la esposa y 4 hijas. La esposa queda con vida, pero las 4 hijas pierden la vida en el naufragio. Luego, este hermano tomó el barco con su esposa y tomó nuevamente la ruta hacia Inglaterra. Y el capitán del barco le mostró exactamente el punto en donde sus hijas fueron muertas o naufragaron. Y él entonces escribe la canción Estoy bien. Ya venga la prueba, me tientes andando, mengua mi fe y mi amor. Él escribe esta preciosa canción, glorificando a Dios y aún dándole gracias a Dios por ese dolor y ese sufrimiento que le había sobrevenido. Y eso es lo que trae gloria a Dios. Eso es lo que glorifica a Dios. Que nosotros por medio del sufrimiento podamos decir gracias, Señor. Gracias por este dolor. Gracias por este sufrimiento. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron. Admiramos mucho a estos personajes, Isaías, Jeremías, los apóstoles y todas esas personas que sufrieron. Pensemos, hermanos, que cuando sufrimos por la causa de Cristo, cuando sufrimos las pruebas y las dificultades, estamos compartiendo el mismo sufrimiento de estas personas que fueron antes de nosotros. Así ellos sufrieron, así ellos padecieron por causa de la fe. De manera que podemos glorificar a Cristo en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Ahora, de ninguna manera esta recompensa es en esta vida. La recompensa es en la vida eterna.
la vida que Dios nos está ofreciendo, es donde nosotros tenemos la esperanza en la salvación. Allí es donde está la recompensa de este dolor y de este sufrimiento que a menudo nos va a sobrevenir. Número 3, porque no han entendido el propósito del sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El versículo 19, de manera que los que son afligidos según la voluntad de Dios encomiendan sus almas a Él como al fiel Creador, haciendo el bien. La imagen que Pedro tiene en mente es una imagen nuevamente de el metal que es sometido al fuego para separar la impureza y escoria, de tal manera que las pruebas son ese fuego purificador para el cristiano. Y así como el metal es sometido al fuego para separar la escoria de lo que es el metal precioso, de la misma manera Dios usa las pruebas para purificar nuestras vidas, para formarnos conforme a su imagen, para hacernos cada vez más semejantes a Él. Esto que Pedro nos está presentando, esta imagen, es una imagen que produce dolor, porque nos está hablando de ese metal que es sometido al fuego, al rojo vivo. De la misma manera, los cristianos son sometidos a prueba, a prueba. Y es allí en las pruebas donde Dios moldea nuestras vidas, donde Dios santifica nuestras vidas, donde el martillo de Dios da forma a nuestro carácter, los golpes que Dios está dando, aquellas pruebas que permiten nuestras vidas son las que dan forma a a ese carácter cristiano. Por eso, cuando estamos atravesando el dolor y el sufrimiento, debemos pensar en qué áreas de mi vida Dios está trabajando en mí. ¿Qué área está trabajando con la impaciencia o con la ira o con la soberbia? ¿Está trabajando con la mentira o con asuntos que afectan nuestra vida como cristianos, nuestra relación con Dios? ¿Qué área de mi vida Dios está moldeando? Miren lo que dijo el apóstol Pablo cuando le oraba a Dios que lo sanara. Eso está en Corintios, 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Pablo estaba siendo afligido. Pablo estaba siendo sometido a la prueba. No sabemos exactamente cuál era el dolor o el aguijón que le estaba allí atormentando. No sabemos exactamente. Pero él oró a Dios para que esto se fuera de él. Y Dios le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, yo estoy trabajando allí a través de ese dolor o de eso que te está agobiando. Yo estoy trabajando, yo estoy obrando para bien en tu vida. Así que Pablo entonces dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos piensan que esto era un dolor o una situación que le producía a Pablo, el cual lo llevaba a humillarse para que no se enorgulleciera o no se envaneciera. Dios usa las dificultades para obrar en nuestra vida, en nuestro carácter, para moldearnos. Cada dificultad tiene un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando tuvimos la primera hija, Catherine, y mi esposa le tocó que pasar por ese proceso doloroso y la niña hospitalizada y bueno, casi en coma. Y fueron muchos días donde le colocan un muñeco y el muñeco identifica el estado del paciente, a los bebés. Está rojo, está casi convulsionando, amarillo ya está en recuperación y verde ya está casi para darle salir. A ella le colocaron el rojo y la colocaron en la unidad de cuidados intensivos. Y yo estaba enseñando Filipenses, una carta también que nos habla del sufrimiento, pero también nos habla de la gratitud, donde Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y fue de gran ayuda saber de que en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, Dios estaba obrando y de alguna manera Dios iba a traer el gozo a nuestras vidas, porque en Él está el gozo. Es o somos bienaventurados cuando sufrimos por la causa de Cristo y cuando enfrentamos el sufrimiento de manera santa, porque muchas veces es persecución, son pruebas, son ultrajos, pero otras veces son enfermedades que simplemente llegan, son situaciones que simplemente llegan a nosotros, pero la manera como las enfrentamos es la que va a marcar la diferencia entre cómo la enfrenta el mundo y cómo la enfrentan los cristianos. La manera como le preguntamos a Dios. No es lo mismo, ¿por qué a mí? Que decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué áreas de mi vida estás trabajando? Ahora, hermanos, el sufrimiento finalmente, el dolor finalmente va a llevar a los cristianos a la muerte. Es decir, en algún momento ese dolor, ese sufrimiento, bien sea por martirio o bien sea por una enfermedad natural, nos va a llevar a la muerte. Pero la muerte no debe ser una preocupación para los cristianos, porque al morir
estaremos en la presencia de Dios. Y al morir entonces recibiremos descanso a nuestras vidas, a nuestros cuerpos agobiados y afligidos. Pero para los impíos el sufrimiento y el dolor apenas comienzan. Es decir, si los impíos aquí en la tierra sufren enfermedades, bueno, cuando mueren van a sufrir aún más. Por eso Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, es decir, con tantas pruebas, tantas aflicciones, tanto sufrimiento, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto no quiere decir, hermanos, que las pruebas y las dificultades son algo que nosotros añadimos a la salvación, ¿no? Las pruebas y las dificultades son el crisol en donde Dios purifica nuestras vidas a fin de que podamos presentarnos un día santo delante de Él. Pero de ninguna manera estas aflicciones o sufrimiento ganan la salvación para nuestras vidas. Porque la salvación es una obra completa y perfecta por medio de la persona y la obra de Cristo. Pero las aflicciones son necesarias, porque de lo contrario no seríamos formados, no seríamos conformados al carácter de Cristo. Son necesarias las aflicciones para que nuestra vida sea conformada al carácter de Cristo. Entonces, número uno, hemos sido llamados al sufrimiento. ¿Por qué no debemos sorprendernos cuando sufrimos? Número uno, porque hemos sido llamados al sufrimiento. Número dos, es un privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Y número tres, el sufrimiento tiene un propósito final, el cual es formar el carácter de Cristo en nosotros para llevarnos a glorificar a Dios. Además, el sufrimiento nos lleva a glorificar a Dios. El sufrimiento nos lleva a darle gloria a Dios y a testificar a Cristo de tal manera que las otras personas que están a nuestro alrededor puedan creer aún viendo cómo los cristianos enfrentan el sufrimiento, enfrentan las pruebas. Hermanos, cada dolor, cada sufrimiento que tú padeces por la causa de Cristo y del Evangelio no es en vano. Ninguna lágrima de los hijos de Dios es en vano. Si hoy estás en el crisol de Dios, alégrate, porque estás siendo formado. Dios está formándote. Dios está quitando las impurezas. Dios te está purificando. Te está puliendo. Simplemente alégrate por lo que Dios está haciendo. Y si aún no entiendes lo que está pasando en tu vida, dile a Dios que te ayude a entender cuál es el propósito de ese sufrimiento. Porque cada sufrimiento y cada dolor a los cristianos le ayuda a bien. Y quiero decirte, hermanos, que en ocasiones, en el momento no vamos a entender el porqué del sufrimiento que estamos pasando. En el momento no vamos a tener respuesta, no vamos a saber, pero
posteriormente Dios va a traer entendimiento a nuestras vidas y vamos a decir, lo que Dios estaba haciendo era esto. Quiero decirte, hermano, que es mejor que sufras ahora y no que disfrutes ahora y sufras después. Porque el que pierde su vida, la hallará, pero el que halle su vida, la perderá. El que ama más su vida que a Dios, entonces la perderá finalmente. Pero el que viva para la gloria de Dios, entonces aunque pierda su vida aquí en la tierra, la hallará porque gozará por la eternidad. Muchos no están dispuestos a cargar la cruz. Tienen un evangelio fácil, que no les exija nada, que no tengan que atravesar por pruebas, que vivan una vida feliz aquí en la tierra. Pero quiero decirte, hermano, que no hay gloria sin sufrimiento. No hay salvación sin cruz. Cristo padeció y nosotros tendremos que cargar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sigan. El sufrimiento va a llegar, la prueba va a llegar, pero tiene un propósito. No es en vano, tiene un propósito. Dios está obrando contigo. Dios está trabajando. Oremos.